Y voy a compartir pantalla. Perfecto. Bueno, la clase pasada voy a hacer muy breve un repaso. Ya vimos ley de Coulomb, es decir, la fuerza que siente una carga eléctrica debido a otra carga eléctrica. Después vimos campo eléctrico. ¿Cuál es el campo eléctrico asociado a una determinada carga? Luego vimos para determinar tanto el campo eléctrico como la fuerza eléctrica se puede utilizar el principio de superposición, que es sumar las contribuciones de las diferentes cargas. Después dijimos que el campo eléctrico es una cantidad vectorial y que por lo tanto el campo eléctrico alrededor de una distribución de carga o una carga es una colección de vectores con diferentes magnitudes y que apuntan posiblemente en diferentes direcciones, ¿no? A menos que se tenga un campo eléctrico uniforme. También dijimos que no siempre tenemos cargas puntuales, sino que podemos tener una distribución de carga, un cilindro, por ejemplo, algo plano, esto puede tener una determinada carga, y que eso va a producir también un campo eléctrico. Habíamos dicho que para determinar el campo eléctrico en un determinado punto íbamos a utilizar una carga prueba, ¿no? Que era siempre positiva y que si movíamos esa carga prueba en el espacio, pues íbamos a determinar el campo eléctrico en otro punto y que por lo tanto pues íbamos a tener otro vector y otro vector y otro vector. Entonces el campo eléctrico, cuando nosotros determinamos el campo eléctrico de una carga o de una distribución de cargas, lo que estamos haciendo es determinar el campo eléctrico solo para un punto del espacio. Eso quiero volverlo a hacer énfasis para que no nos confundamos. Es como cuando queremos medir la temperatura en un cuarto y si nosotros tenemos una distribución de temperaturas, nosotros llegamos al cuarto y no decimos, el cuarto está a 28 grados. No, decimos, la coordenada 5,3,4 está a 28 grados. La coordenada 5,8,2 está a 32 grados. Es decir, en cada coordenada se tiene una temperatura diferente y lo mismo ocurre para el campo eléctrico. En cada coordenada se tiene un vector de campo eléctrico diferente. Es decir, cuando nosotros calculamos el campo eléctrico para una distribución de carga, estamos obteniendo el vector de campo eléctrico en ese punto determinado del espacio, pero sabemos que si cambiáramos el punto, pues sería otro vector y otro vector y otro vector, y entonces tendríamos que ir calculando ese conjunto de vectores. Además, agregamos un concepto y van a ver ustedes en unos momentos que este concepto que agregamos nos permite determinar estos campos eléctricos, digamos, de muchos puntos en el espacio, como se los estoy platicando en ese momento. Fíjense, el concepto que adicionamos era el de flujo eléctrico. Para ello, presentamos este concepto de líneas de campo eléctrico que propuso Faraday, en el que decía que a mayor número de líneas de campo eléctrico que tengamos para una determinada área, entre más juntas estén, más intenso es el campo eléctrico, ¿no? Y presentamos el concepto de flujo eléctrico, que es la multiplicación, el campo eléctrico, la intensidad, la magnitud del campo eléctrico por el área por la cual esté atravesando ese campo eléctrico. El campo eléctrico vimos que nos da, el flujo eléctrico vimos que es una cantidad escalar. Y para eso también presentamos el concepto de vector de área. ¿Por qué? Porque el campo eléctrico es una cantidad vectorial. Y nosotros teníamos el área por la cual atraviesa ese campo eléctrico, entonces fue conveniente presentar este concepto de vector de área para poder tener una operación entre vectores. Una operación entre vectores que nos daba un escalar, ¿no? Entonces teníamos el flujo eléctrico. Y después empezamos a analizar, déjenme poner aquí el punto, admitir. Empezamos a analizar lo que ocurría con el campo eléctrico y el flujo eléctrico para una determinada carga. Nosotros empezamos
¿saben qué? Dígame usted, si tengo una carga encerrada en una determinada esfera, ¿cómo va a ser el campo eléctrico en esa superficie? ¿Y cómo va a ser el campo eléctrico, perdón, el flujo eléctrico atravesando esa esfera? Y si se reduce, ¿qué pasaría con el campo eléctrico? ¿Y qué pasaría con el flujo eléctrico? De tal suerte que en algún momento nos dimos cuenta de que el flujo eléctrico a través de una superficie cerrada es proporcional a la carga que encierra esa superficie cerrada, independientemente de la forma de la superficie. Y eso es la ley de Gauss, es la ley de Gauss para los campos eléctricos. Y la tenemos aquí. La ley de Gauss nos dice que el flujo eléctrico no es otra cosa que la integral de superficie, ¿no? La integral de superficie cerrada del producto escalar entre el vector de campo eléctrico y un diferencial del vector de área, ¿no? Este diferencial del vector de área se convierte en toda el área cuando tú lo integras, ¿no? Cuando haces esa superficie. Entonces, el flujo eléctrico es igual a esto. Pero el flujo eléctrico también es igual o proporcional a la carga que encierre esta superficie, ¿no? Cerrada, entre el valor de permitividad eléctrica. Entonces, repito, esta es la ley de Gauss y tiene ciertas aplicaciones que para ustedes que están en un curso propedéutico y que pretenden ingresar al posgrado, es de mucha utilidad. ¿Y por qué? Porque a ustedes les van a preguntar conceptos. Fíjense, un examen de admisión tiene las siguientes particularidades. No puedes echarte un examen de admisión de 8 horas para una sola materia. Entonces, tienes que ser capaz de evaluar los conceptos que necesitas que el estudiante tenga en un periodo corto de tiempo. Entonces, para hacer eso, los problemas pueden llegar a tener ciertos trucos que solamente aquel que tenga los conceptos muy claros podrá ir manejando. Y de esos vamos a hablar ahorita y vamos a ver qué aplicación tiene la ley de Gauss, que ya dedujimos de conceptos muy, muy sencillos, con los cuales todos estamos familiarizados y que sin ánimo de hacer ningún chascarrillo ni ninguna broma, son cosas que se ven desde secundaria, casi, casi, ¿no? Entonces vamos a avanzar a aplicar la ley de Gauss que acabamos de hacer, ¿no? Que acabamos de obtener. Fíjense, la aplicación de la ley de Gauss a una distribución de carga. Nosotros habíamos dicho lo siguiente, que las cargas puntuales no son lo que más ocurre en la naturaleza. Lo que más ocurre en la naturaleza son las distribuciones de carga. Una esfera cargada, un peine, un vaso, por ejemplo, de plástico, se carga también. Tienen formas volumétricas o todo es un volumen, ¿no? Por supuesto, pero a veces una de las dimensiones o dos de las dimensiones pueden ser despreciables con respecto a... Y y, eh, y y entonces se puede trabajar con una distribución de carga volumétrica o superficial o unidimensional, ¿no? Entonces, fíjense, cuando la distribución de carga es altamente simétrica, se puede usar la ley de Gauss para determinar el campo eléctrico. Cuando se escoja la superficie, se debe de tratar de aprovechar la simetría de la distribución de carga, de tal suerte que el campo eléctrico pueda ser sacado de esta integral. Vamos a ver. La meta en este tipo de calculitos o de problemitas que en efecto aparecen en exámenes de admisión, por ejemplo, de fenómenos electromagnéticos, y que en el caso de física moderna, del propedéutico de física moderna, trae algo de fenómenos electromagnéticos, la meta es determinar una superficie, cuando se pregunta algo con Gauss, es determinar una superficie en la cual cada porción de la superficie satisfaga una o más de las siguientes condiciones. La primera, que el valor de campo eléctrico pueda interpretarse como constante por la simetría del problema en esa porción de la superficie. O bien es o I, ¿no? El producto de la ecuación de Gauss, ¿no? El producto punto dentro de esta integral de superficie puede ser expresado como un producto algebraico simple, ¿no? Nada más el campo eléctrico por el diferencial de área, ya que el vector
el vector diferencial de área y el vector de campo eléctrico sean paralelos. Cuando los vectores son paralelos, tenemos que es coseno de 0 es 1, y nos queda esto, ¿no? Nos queda el campo eléctrico por el vector de área. O bien que el producto punto en la ley de Gauss sea 0, porque sean perpendiculares. También sería algo interesante para la aplicación de estos problemas. Y que el campo eléctrico sea 0 sobre esa porción de la superficie, ¿no? Si la distribución de carga no es lo suficientemente simétrica como lo estamos planteando en este momento, tal que la superficie gaussiana que satisfaga esas condiciones anteriores pueda ser encontrada, es decir, que no tengas una superficie gaussiana que satisfaga estos 4 puntos o alguno de estos 4 puntos, la ley de Gauss sigue siendo igualmente válida, pero no va a ser tan útil para determinar el campo eléctrico para esa distribución de carga. ¿Por qué parece que estoy hablando mucho? Bueno, porque primero estoy hablando mucho, pero lo que les quiero comentar es lo siguiente. Si uno le piden encontrar el campo eléctrico debido a una distribución de carga, lo primero que hay que hacer es aplicar esto que vamos a ver a continuación, la ley de Gauss, no aplicar el hecho de distribuir o de seccionar la distribución de carga en pedazos, ¿no? Delta de Q, ¿no? Y luego diferenciales de Q y después integrarlos. Porque ese procedimiento, aunque se basa en el concepto de campo eléctrico y sumarlos todos el principio de superposición, y también es muy bueno, es un tanto más complicado y no es tan apto para exámenes. Entonces, generalmente, si les llegan a pedir determine el campo eléctrico de algo, traten primero de utilizar la ley de Gauss. No siempre se puede, pero en ocasiones es útil. Vamos a ver, por ejemplo, este problema. Dice, una esfera sólida, aislante y de radio A. Vean ustedes, es muy importante, es sólida y aislante, no está hueca, y es aislante o dieléctrica, es decir, no es un conductor, no es un metal. De radio A, tiene una densidad volumétrica de carga ρ y una carga total positiva Q. ¿Qué significa esto? Toda una carga, la que sea Q, 5 coulombs o 10 coulombs o 3 milicoulombs, toda está uniformemente distribuida en todo el volumen de la esfera, ¿no? De tal suerte que si yo agarro un pedacito de la esfera, la carga que ese pedacito de la esfera tenga es proporcional al tamaño que tome. Entonces, les pregunta, calcule la magnitud del campo eléctrico en un punto en el que sea fuera de esa esfera y después encuentre la magnitud del campo eléctrico en un punto dentro de la esfera. Este es un caso para el cual se puede aplicar Gauss. Digamos, es el caso ideal para la aplicación de Gauss. Siempre que les pidan algo así, se puede aplicar Gauss. Fíjense, buscamos el campo eléctrico debido a una distribución de carga, y como la carga está distribuida uniformemente en todo el volumen de la esfera, la distribución de carga tiene simetría esférica y podemos aplicar Gauss, ¿no? Lo primero es que identifiquemos esto. Esto, por supuesto, es un corte transversal de la esfera. Piensen ustedes, por favor, que la esfera sólida dieléctrica es esta representada por el círculo en color rojo. Entonces, lo que nosotros queremos hacer, recuerden ustedes cuál es el concepto platicado de la ley de Gauss. La ley de Gauss lo que dice es que el flujo eléctrico a través de una superficie cerrada es proporcional a la carga que... Entonces, aquí tenemos una esfera y esta esfera tiene una carga Q mayúscula. Lo que queremos es hacer una superficie que la encierre. Y esa superficie que la encierre, aquí la estamos representando por un círculo, o esta figura un poco fea, es un círculo, es una esfera, con un radio R que, como se ve en el dibujo, es mayor al radio de la esfera que tiene la carga, ¿no? Al utilizar esta esfera, nosotros vemos las líneas de campo eléctrico. Vean las líneas de campo eléctrico que producirían la esfera con carga Q, la roja. ¿Hacia dónde irían? Vean el cursor, van en esta dirección, hacia acá, luego esta otra va hacia acá, luego esta otra va hacia acá. Y si ahora yo me pregunto, ¿cuál es la dirección del vector diferencial de área de la esfera azul? Es decir, desde acá, ustedes pueden rápidamente ver
y si no, regresen a revisar el video de la clase pasada, que sale hacia acá. Y luego en esta sección sale hacia acá, en esta sección sale hacia acá. Es decir, los vectores de campo eléctrico producidos por la carga, por la carga que se encuentra en la superficie, en la esfera de color rojo, son completamente paralelos a la dirección de los vectores de área de la esfera en color azul. Entonces, eso satisface que en cualquier parte de esta superficie, este vector, este producto escalar, se convierta solamente en la multiplicación de E por dA. Y bueno, fíjense, cambiemos, entonces, esta es la expresión que nosotros teníamos, cambiemos este producto escalar por nada más la multiplicación. ¿Por qué podemos hacer eso? Porque, como les comento, ya sabemos que son paralelos, ¿no? Y como son paralelos, coseno de 0 es 1 y ya lo tenemos aquí, ¿no? Y eso va a ser igual ¿a quién? A la carga encerrada que tienes. No, ahora no es Q chiquita, es una Q mayúscula, es la carga de toda la esfera, ¿no? La tenemos ahí. Ahora fíjense ustedes, dice, por simetría, E es el mismo en cualquier parte de la superficie. Eso también lo pueden ver, porque la superficie es esférica, entonces, la carga, la distribución de carga es una esfera, entonces la superficie que lo enreda, que la envuelve, también es una esfera. Lo que quiere decir es que va a tener un campo totalmente constante en cualquier parte de la esfera que esté encerrando a su vez a esta distribución de carga esférica, ¿no? ¿Eso qué nos indica? Que el campo va a ser un constante y que puede salir de esta integral. Y aquí viene una parte que me han hecho, una pregunta que me han hecho desde que yo, desde que hasta amigos míos, cuando yo era estudiante, que cuando veíamos estos fenómenos electromagnéticos, repasos muy básicos de fenómenos electromagnéticos, me decían que la ley de Gauss los podía asustar o algunos no asustar, los incomodaba el hecho de que tuviera una integral de superficie aquí, o a veces viene el símbolo doble o tal. Vean, por favor, que lo que hemos dedicado en la clase pasada para haber definido el vector de área nos va a quitar ese miedo de nuestras espaldas. Porque cuando nosotros definimos el vector de área, dijimos que el vector de área, su magnitud, era el área de algo. Y su dirección era perpendicular a eso. Y nosotros dijimos que cuando esto es plano, bueno, puedes tener un vector de área, definirlo aquí fácilmente. Pero cuando algo no es plano y tiene muchas dobleces, pues tú no puedes definir la dirección de ese vector de área para todo. Y entonces lo tienes que ir haciendo más chiquito y más chiquito, ¿no? Entonces, este vector de área, lo que hace, esta integral, perdón, de superficie, lo que hace es sumar todos esos pedacitos diferenciales del vector de área. Esos son las integrales, sumas, ¿no? Suman cosas. Suman un número, es un infinito, es una suma infinita de diferenciales de área. Pero aquí, por eso les comento, para un examen como el que ustedes podrán hacer, no tienen que preocuparse de hacer una integral de superficie, porque ustedes conocen cuál es el resultado de sumar todos estos diferenciales de área. ¿Cuál es el resultado de sumar, fíjense, de sumar todos los diferenciales de área que componen la superficie de esta esfera azul? Pues no son otra cosa que la superficie de esa esfera azul. Ustedes ya conocen desde antes el resultado de esa suma. Y el resultado de esa suma es el área de esa esfera, ¿no? Y el área de una esfera es 4πr cuadrado. Entonces, yo ya conozco el resultado de esta suma, sé que el campo eléctrico es una constante y eso debe ser igual a la carga que encierra entre epsilon 0. Entonces, fíjense que cuando les piden encontrar el campo eléctrico producido por una distribución de carga esférica, en este caso, no les queda más que ir aplicando estos conceptitos, aplicar la ley de Gauss, por supuesto, con estos conceptos y con estas explicaciones, y de aquí pasar esto dividiendo. Y ya tienen el campo eléctrico, resuelves para E y dices que el campo eléctrico es Q entre 4 pi epsilon 0 por R al cuadrado.
Recuerden que 1 entre 4 pi epsilon 0 es la constante de Coulomb. Y entonces el campo eléctrico producido por una distribución de carga volumétrica, una distribución esférica, una esfera grande de carga, tiene la misma forma que el campo eléctrico producido por una carga puntual sin volumen, ¿no? Es decir, es proporcional, el campo eléctrico es proporcional a la carga de la esfera, a la carga que acumulé, y es inversamente proporcional a la distancia al cuadrado en el que tú vas midiendo. De hecho, si ustedes se fijan, este campo eléctrico, ustedes lo pueden escribir como una función de R. Aquí yo le puedo poner E, aquí le pongo su paréntesis de R, y entonces él me va a dar un valor para el campo eléctrico para todas las R's. En este caso está muy general, ¿no? Lo hemos sacado. Claro, aquí hay que poner bien puntual. Para el caso en el que R, este valor que midas en el espacio, sea siempre mayor a A siendo el radio de la esfera. Porque, imagínense ustedes, si tú no lo pones de esta manera, estarías midiendo el campo eléctrico dentro de la esfera, que eso es lo que vamos a hacer más adelante. Entonces, para una esfera, aplicamos la ley de Gauss y nos damos cuenta de que el campo eléctrico es equivalente al de una carga puntual. Pero ahora vean la aplicabilidad de la ley de Gauss, porque habríamos podido hacer esto de manera mucho más complicada, tratando de segmentar, ¿no?, la esfera está cargada en diferentes pedacitos de esfera y calcular el campo eléctrico. Pues hubiera sido una monserga, casi imposible, ¿no? Hubiéramos podido utilizar esa técnica. Pero fíjense cómo los conceptos en la física son tan consistentes y cómo se complementan. Cuando yo les hablé de flujo eléctrico, parecía, eh, parecía un concepto sacado de la manga, un concepto que nada más le venía a dar complicación a la situación y que no tenía sentido. En ese momento no tenía sentido, pero el concepto de flujo eléctrico me permitió, con los conceptos previos de fuerza, de ley de Coulomb y de campo eléctrico, me permitió definir la ley de Gauss, plantearles la ley de Gauss eléctrica, y entonces con la ley de Gauss estoy resolviendo un problema que es de mucha utilidad. Pero aparte, vean, otro problema que sería el determinar el campo eléctrico debido a esta distribución de carga, pero dentro de la esfera. Vean a ustedes, ahora vamos a hacer esto. La esfera cargada con la carga Q sigue siendo esta esfera color rojo, ¿no? Si se fijan, para la primera parte del problema habíamos dicho que la superficie gaussiana que encerraba la esfera estaba por fuera. Ahora lo que podemos hacer, o lo que se debe de hacer, es seleccionar una superficie gaussiana más chiquita, una superficie gaussiana que no encierre toda la esfera, sino que encierre un punto, una sección de la esfera allá adentro. ¿Qué valor de la sección, qué valor de la esfera? No importa, vamos a dejarlos en términos de R, nada más que ahora R, como se ve aquí, esta es mi superficie gaussiana, es más chiquita que A, ¿no? Es menor que A. Entonces la selecciono y vamos a determinar, vamos a ver que B', ¿no?, es el volumen de esa nueva esfera que está, esa nueva esfera es una superficie gaussiana que está dentro de la esfera, de la distribución de carga que estamos hablando, ¿no? Y queremos ver cuál es su volumen, ¿no? ¿Por qué? Porque si queremos aplicar la ley de Gauss, debemos reconocer o debemos de darnos cuenta de que esa superficie gaussiana que se encuentra dentro de nuestra distribución de carga, pues no puede encerrar toda la carga completa de la esfera. Encierra una porción de esa carga, no toda, ¿no? Y entonces, si determinamos su volumen, podemos saber qué porción de la carga Q encierra. Fíjense ustedes, la carga encerrada va a ser no otra cosa que ese volumen, el que determinemos este volumen primo, por la densidad de carga que tengas, ¿no? La densidad de carga. Entonces, la carga encerrada en ese volumen va a ser ρ por el volumen. ¿Cuál es el volumen de una esfera? También lo conocemos. 4/3 de pi por r. Eso sí lo conocemos desde la primaria. Y eso lo vamos a multiplicar por ρ. Entonces, fíjense, aquí, ¿qué es esta expresión?
esta expresión es la carga encerrada en la superficie gaussiana, esta que estamos escogiendo. Agarramos una nueva superficie gaussiana y vamos a determinar cuál es su carga encerrada. Su carga encerrada es ρ por 4/3 de pi por r al cubo. Las condiciones de campo eléctrico constante y vector de campo y vector de área paralelos se cumplen al igual que en la primera parte del problema. Y entonces aplicamos la ley de Gauss para la región en donde R es menor a. Fíjense, se cumple que aquí desaparece el producto escalar porque es coseno de cero. Se cumple que el campo eléctrico es constante en toda la superficie de esta esfera, de esta superficie gaussiana. Y la integral de la integral de superficie, de este diferencial de área, otra vez vuelve a ser el área, ¿no? de la esfera que estoy utilizando. Y esto va a ser igual a la carga encerrada entre cero. Vamos a resolver para E, pero aquí en esta carga encerrada vamos a tener que meter esta que calculamos aquí, ¿no? Entonces, fíjense. En esta carga encerrada metemos la que ya calculábamos y de acá lo único que hicimos es pasar dividiendo el 4pi entre r cuadrada, ¿no? Ya aquí queda el epsilon 0. Fíjense ustedes, aquí que se me va a ir, se me va el 4, se me va el 4, se me va pi y se me van el r al cuadrado de acá y queda sobreviviendo 1 porque aquí hay un cubo, ¿no? Entonces me queda ρ entre 3 epsilon 0 por r. Puedo sustituir los valores de densidad y la constante de Coulomb. ¿Cuál era la densidad desde un principio? La densidad que es, tengo la carga, es como cuando tenemos la densidad para una masa, ¿no? ¿Qué es la densidad? ¿Cómo se da la densidad? Kilogramos entre metro cúbico, por ejemplo, ¿no? Entonces, acá es una densidad de carga, no es una densidad en el terreno de masa. Entonces, la densidad es la carga, ¿no? Entre el volumen, ¿no? Que tengamos, el que sea. Entonces, tenemos la carga entre el volumen de la esfera. ¿Por qué aquí pongo A? Porque pues es el volumen de la esfera que contiene toda la carga esta, ¿no? Y epsilon 0 es 1 entre 4pi por la constante de Coulomb. De aquí despejo la constante de Coulomb. Y entonces, al ingresarlos en esta expresión, ¿no? Meto la densidad aquí y meto epsilon 0 aquí en términos de la constante de Coulomb. Los pongo de esta manera. Hago el algebrita y me queda que el campo eléctrico es la constante de Coulomb multiplicado por la carga de la esfera entre A al cubo, siendo A el radio de la esfera, por R. ¿Para qué región? Para la región donde R, ¿no? Donde la superficie gaussiana es menor al radio de la esfera. Y ese resultado para el campo eléctrico, pues claro que difiere del obtenido para la parte A. Ese resultado es muy consistente porque muestra que el campo eléctrico va a ser cero a medida que R se haga cero. Y eso tiene completamente sentido físico, ¿no? A medida que R se haga cero, va a llegar a un punto en el centro de la esfera, un punto en el centro de esta esfera dieléctrica, el campo eléctrico es nulo, es cero, ¿no? Y este resultado nos elimina el problema que podría existir para R igual a cero si el campo variara solo como 1 sobre R al cuadrado, ¿no? Porque eso nos diría que el campo se hace infinito cuando R es igual a cero. Pero no es el caso, ¿no? Fíjense, entonces lo que nosotros tenemos aquí, vean ustedes, porque de un problema tan sencillo y aplicando puros conceptos, nosotros acabamos de decir que tenemos, que podíamos expresar estos campos eléctricos como funciones. Entonces, vean, nosotros tenemos una función para el campo eléctrico de una distribución de carga esférica que es una función definida a trozos, ¿no? Vean, para el trozo en el que va desde interior de la esfera, tenemos esta función, ¿no? Es E de R es K por Q entre A al cubo por R, para de 0 hasta el valor de A. Y para de la superficie hacia allá,
Seguimos teniendo el valor del campo, pero ahora es esta otra parte de función, ¿no? Tenemos una función definida a trozos y podemos ver que es una función continua. ¿Por qué? Porque podemos sacar el límite de esta función que es para la parte externa de la esfera cuando el valor del radio tienda a A, que es el lugar donde es el lugar en donde aparecería este cambio de la función definida a trozos, ¿no? Justo en el valor del radio de la esfera. Cuando R tiende a A, ¿qué me da aquí? Me queda que es la constante de Coulomb por la carga que tiene toda la esfera entre A al cuadrado. Y si lo hago desde adentro, si saco este límite cuando R tiende a A, pues me queda exactamente lo mismo y me dice que el campo eléctrico producido por esta distribución de carga volumétrica esférica es un continuo y que lo puedo definir desde R igual a 0 hasta R igual a infinito con esta función definida a trozos, ¿no? La magnitud del campo eléctrico es continua y también esta función nos indica que su valor máximo, como es de esperarse, está justo en la superficie de la esfera, ¿no? ¿Todos bien hasta aquí? ¿Sí, chicos? Perfecto. Bueno. Entonces vamos a continuar ahora con otro ejercicio, porque uno se puede encontrar cualquier cantidad de ejercicios en donde se pueda aplicar ley de Gauss para los campos eléctricos. Vamos a ver algunos solamente, fíjense, o los más representativos, ¿no? Dice, encuentra el campo eléctrico, aquí le falta, fíjense, no, perdón, no le falta nada. Encuentra el campo eléctrico a una distancia R de una línea de carga positiva de longitud infinita y de constante, perdón, y con carga constante por unidad de longitud lambda. Vean ustedes, este es otro truquito que puede venir no truquito, sino así como, bueno, no sé si ustedes ya no vieron esos comerciales en donde decía, cuéntaselo a quien más confianza le tengas, son muy viejos, son de los años 90 o finales de los 80, pero aquí, cuando a ti te pidan encontrar campos eléctricos debido a algo infinito, tu antenita debe pensar, Gauss, Gauss. Si es infinito, esto debe ser Gauss, ¿no? Esta es una línea de carga infinita. Y entonces, Gauss. Fíjense, la distribución de carga tiene una simetría cilíndrica y entonces podemos aplicar Gauss. Vean, la carga, otra vez, trato en mis notas, aunque estén un poco mal dibujadas, créanme que ya tengo entre más avanza el curso, siento que van a ser más bonitas. Pero trato de ser consistente. Vean ustedes que aquí he marcado con rojo la distribución de carga lineal, ¿no? Infinita. Aquí todo esto va hacia afuera, infinito, y hacia arriba, infinito. Y trato de mantener consistencia y hacer que la superficie gaussiana que vamos a utilizar para resolver este problema sea en color azul, ¿no? Acá la superficie gaussiana no tiene por qué ser una superficie infinita, ¿no? Ya es la línea de carga es infinita y nada más voy a agarrar una pequeña superficie gaussiana. Fíjense, se escoge esa superficie gaussiana cilíndrica de radio R y longitud L, que está coaxial a la línea de carga. Tienen el mismo centro, ¿no? Estas dos. Fíjense, en la parte curva del cilindro, voy a tomar mi vaso para mostrarles. Supongamos que la superficie gaussiana, esta es en la parte curva del cilindro. ¿Hacia dónde van las líneas de campo eléctrico producidas por esta distribución de carga? Como es infinita, muchachos, las líneas de campo eléctrico salen completamente perpendiculares de esta línea de esta distribución de carga. Salen en la dirección en la que se está moviendo mi cursor ahorita, ¿no? Así, completamente. Nunca, no hay líneas de carga, no hay líneas de campo que vayan hacia arriba o que vayan en una dirección así cruzando, nada. Todas son rectas hacia este lado, hacia este, y como esto es un corte de sección transversal, también van hacia acá, ¿no? Están alrededor de toda la distribución de carga. Entonces, en la parte curva del cilindro, esta que tenemos aquí, del cilindro que representa nuestra superficie gaussiana,
Las líneas de carga y el vector de área, otra vez son paralelos. Aquí dice, ¿qué dice aquí? Dice, en la parte curva del cilindro, E es constante en magnitud y perpendicular a la superficie gaussiana. Cuando es perpendicular a la superficie gaussiana, el vector de área y el vector de campo eléctrico son paralelos, ¿no? En este caso, como son paralelos, coseno de 0, 1, y se puede quitarse uno el problema ¿no? En las caras superior e inferior del cilindro, que dice el flujo, claro, el flujo es 0 porque el campo eléctrico es paralelo a las superficies y por lo tanto perpendicular al vector de superficie, ¿no? Aquí repito, no hay líneas de campo eléctrico, incluso lo puede uno ver que son perpendiculares o puede uno ver que no hay líneas de campo eléctrico cruzando a través de esta parte de la superficie y por lo tanto no hay flujo ahí, ¿no? Entonces, fíjense, aplicamos otra vez la ley de Gauss, nuestra formulita, que sabemos que no tenemos que integrar. Esto, ok, decimos, ¿sabes qué? Esto es una multiplicación, ya no tengo que hacer el producto escalar. El vector de campo eléctrico ya sé que es constante, entonces me queda nada más la integral del diferencial de área. Pero como yo ya sé qué área es, porque yo fui el que propuso este diferencial, entonces nada más me queda la multiplicación del campo eléctrico por el área. ¿Cuál es el área? El área es el área de la superficie gaussiana, que es un cilindro. ¿Cuál es esa superficie gaussiana que es un cilindro? ¿No? Es 2pi r por L, ¿no? Es como si cortara este vaso, lo abriera y yo quiero sacar, es el área de un rectángulo, ¿no? La base por la altura. ¿Cuál es la base cuando tú lo desenrollas? La base es el perímetro, el perímetro 2pi r es la base y L es la altura y entonces yo tengo el área de este rectángulo que me queda cuando desenrollo un cilindro, ¿no? Ese es el área de la superficie gaussiana que yo estoy proponiendo. Entonces tengo E, tengo el área que yo propuse. ¿Cuál es la carga encerrada? Acuérdense que la carga encerrada es la densidad de carga multiplicada por lo que mida esta, esa distribución. En este caso, esa distribución mide L. Esa es la carga que tú vas a encerrar en este cilindro. ¿Por qué mide L? Este cilindro de aquí a aquí, aquí no le puse yo las dimensiones, pero de aquí, de la base aquí arriba, esto mide L. Entonces, ¿cuál es la carga que encierra este cilindro nada más? Pues es la densidad que tenga esta línea por L, ¿no? Entonces ahí está. Esa es la carga que encierra la densidad por L entre epsilon 0. Y de aquí nada más despejo el área y con eso me va a quedar el campo eléctrico. Aquí hago el algebrita, ¿no? Se me va, el algebrita nada más es eliminar L y me queda que el campo eléctrico es igual a la densidad de carga entre epsilon 0, 2 y R, ¿no? Otra vez vuelvo a sustituir epsilon en términos de la constante de Coulomb y me queda que el campo eléctrico es 2 veces la constante de Coulomb multiplicado por la densidad de carga entre el radio. Nuevamente, fíjense ustedes, aquí obtenemos información importante, muy, muy importante, por eso la ley de Gauss es tan útil, ¿no? Información. Esto, otra vez lo que obtuvimos, y quiero que hagan una reflexión. Esto es una función. Estamos obteniendo, es una función que nos indica cuál es la magnitud del campo eléctrico, la magnitud, acuérdense, el campo eléctrico es una cantidad vectorial. Y aquí tenemos una función E de R y nos indica cuál es la magnitud del campo eléctrico producido por una distribución de carga lineal infinita. Y uno se pregunta, oye, ¿no debería de darme un vector? Sí, al final te da el vector. ¿Por qué? Porque tú lo que obtuviste, tienes esta función que te generaliza para, fíjense, lo voy a regresar. Dices, yo pongo mi punto aquí y quiero saber cuál es el campo eléctrico ahí. Bueno, pues entonces aplico esto, le doy el valor del radio, le doy el valor de la distancia, fíjense, desde aquí hasta este punto.
Lo único con lo que tengo que alimentar esa función es con ese valor. Y lo que me da es la magnitud del vector, que sería nada más la parte escalar. Y uno se pregunta, oye, pero ¿no es entonces un vector? Sí es un vector, pero como esto es infinito, yo ya sé que la dirección de ese vector siempre va hacia acá. Todo el campo eléctrico producido por esta distribución de carga, esta línea, todos van hacia afuera de ahí, todas las líneas de campo eléctrico van hacia afuera. Entonces yo ya conozco la dirección del vector, ¿no? Ya en cualquier punto, lo único que me faltaría conocer es la magnitud del vector de campo eléctrico, y esa magnitud del vector de campo eléctrico me lo da esta función que acabo de determinar utilizando estos conceptos tan sencillos de la ley de Gauss, ¿no? O que estamos simplificando tanto. Lo más, Oiga, profesor, sí. una pregunta. Es que usted ahorita, si entendí bien, está mencionando como el que se podría calcular el campo en un punto externo del cilindro, ¿no? O sea, simplemente en cualquier lugar. Pero ahí estaría cambiando la lambda, ¿no? O sea, No. ya no. A ver, recordemos una cosa, estimada Yasmin. Esto yo aquí lo dibujé como si tuviera un determinado volumen. Pero esto es una distribución de carga lineal. Es como si fuera nada más un alambrito. Voy a utilizar el de mis audífonos, ¿no? Imagínate que tengo el alambre aquí y yo quiero saber cuál es el campo eléctrico producido por este alambre. Lo que te indica en ese caso es que desprecies el valor volumétrico. Esto no tiene más que, esto no es unidimensional, no tiene dos dimensiones ni tres. Entonces tú lo que quieres saber es el campo eléctrico aquí, acá, acá. Ni siquiera dentro, no hay un dentro para este alambre. En este caso sí, pero no para un... Este cilindro que yo estoy utilizando es el recurso que me propone la ley de Gauss, ¿no? Uno dice, oiga, ¿usted quiere determinar cuál es el campo eléctrico producido por algo? Sí, enciérrelo en una superficie gaussiana. Oye, ¿qué superficie? Bueno, la superficie gaussiana que yo voy a utilizar es una superficie gaussiana cilíndrica. Pero esa superficie gaussiana que tú estás utilizando, este R, puede ir desde R igual a 0, pegado a la línea, hasta R infinito. No es como tal, no es que tú tengas un valor aquí dentro y otro afuera, porque el cable es unidimensional. No sé si con eso me expliqué. ¿Sí? Perfecto. Entonces, vas a tener un valor, ¿no? Siempre vas a tener un valor, un valor para la magnitud, pero lo que se ve y lo que tiene más, lo que más nos llena a nosotros o lo que más información nos da es el hecho de que este campo eléctrico va a ir disminuyendo debido a esta línea infinita, que tiene que ser infinita, ya no disminuye en función de R al cuadrado. Vean que cuando ustedes tienen la distribución de carga esférica, volumétrica esférica, pero que no es finita, y tú te vas alejando de ella, va cayendo, la magnitud de este campo eléctrico se va haciendo cada vez más chiquita, pero va cayendo como R al cuadrado, es decir, va cayendo de manera importante. En el caso de una línea, ¿no? Y tú tienes el campo eléctrico ya no cae como R al cuadrado, ya cae nada más como R. Es un resultado muy poderoso, ¿no? Si la línea no fuera infinita, sería más complicado, y aquí decir más complicado es otro de los errores que yo considero que mis presentaciones tienen y que creo tratar de subsanar cuando las platico, porque no, no es un error, sí sería más complicado, muchísimo más complicado y tan más complicado que ya sería inútil utilizar la ley de Gauss. Ya dices, no, tiene sentido, porque vean, si esto no fuera infinito, lo que tendrías otra vez sería algo similar a un problema que realizamos, creo que en la clase 1, en donde dividíamos una distribución de carga que era un palito como este, ¿no? Y que decíamos, oye, secciona esto y mide cuál es el campo eléctrico, pero se lo poníamos en uno de los puntos para que nos fuera más sencillo. Pero no lo poníamos aquí o no lo poníamos acá. Cuando no es infinito, esto no puedes obtener esta función tan generalizada, ¿no? Para la magnitud del campo eléctrico. ¿Por qué? Porque cuando es infinito, tú sabes hacia dónde van cuál es la dirección de los vectores de campo. Siempre van hacia acá, hacia acá, hacia acá, hacia acá. Siempre con la dirección de los vectores de campo no cambia.
cuando es infinito. Pero cuando no es infinito, entonces vas a tener que un campo eléctrico aquí o aquí, el vector, la dirección sí cambiaría, ¿no? Entonces, ya estamos analizando ciertas cosas aquí en la física. ¿Hay alguna duda con esto o no, chicos? No, perfecto. Muchas gracias. Vamos a hacer otro ejercicio con Gauss. Y dice, encuentra el campo eléctrico debido a un plano infinito de carga positiva. Ojo, otra vez, aparece infinito y nuestras antenitas muy, muy atentas, ¿no? Infinito y entonces es Gauss. De carga positiva con densidad de carga superficial uniforme, sigma, ¿no? Bueno, entonces tenemos el plano aquí. La única manera de utilizar una superficie, de agarrar una superficie gaussiana para algo, fíjense, el plano, en el ejercicio pasado, la línea no tenía más que una sola dimensión. Ahora el plano tiene dos dimensiones, no tres, solo dos. No es un volumen, solo dos. ¿Cómo agarro un pedazo de carga para esto? ¿Cómo lo sujeto? Pues solamente atravesándole una superficie. ¿Qué es lo que está haciendo aquí? Se atraviesa una superficie que es cilíndrica en este caso, pero ahorita verán que podría haber sido como un tipo de bote de leche también y saldría. Fíjense, podemos definir una superficie gaussiana cilíndrica como la que se muestra aquí en la figura, ¿no? Y la parte curva del cilindro, ahora la parte curva es la que es paralela al campo eléctrico y por lo tanto perpendicular al vector de área. No quiero que se preste esta confusión. ¿A qué me refiero? Fíjense en este cuadrado que tiene una distribución de carga. Vamos a pensar que esto es mi celular, que eso en rojo, que es la carga de mi celular. ¿Hacia dónde van las líneas de campo? Pues van hacia acá y van hacia acá, hacia ese lado, ¿no? Todas, ya sabemos cuál es la dirección del vector de campo eléctrico. Ya lo sabemos, ¿no? Entonces, las partes estas cilíndricas de la superficie gaussiana, no hay ninguna línea de campo eléctrico que sea paralela al vector de área de ellas. No hay ninguna línea de campo eléctrico que las atraviese a la parte cilíndrica de esto. Todas las líneas de campo eléctrico atraviesan a esta cara o bien a esta otra que está acá atrás. Todas, ¿no? Entonces, para las caras planas, el flujo, otra vez, como atraviesan y el vector de campo eléctrico es paralelo al vector de área, otra vez coseno de 0, 1, y me queda nada más esta multiplicación. Entonces, aquí lo importante es que tiene uno que darse cuenta de que esto es una superficie, es algo que solo tiene dos dimensiones y que como solo tiene dos dimensiones, yo le tuve que atravesar una superficie gaussiana para agarrar un pedacito de carga de las que tiene. Entonces, el flujo eléctrico va a ser de un lado de la cara, pero también va a ser del otro lado para que se conserve el hecho de que tengo una superficie cerrada encerrando una. Si no, la ley de Gauss pues no aplica, ¿no? Entonces, por eso tengo dos veces el campo eléctrico, ¿no? Producido por el área, que esto es el flujo. Espero que esté siendo lo suficientemente claro. Vamos a escribir entonces la ley de Gauss para las dos superficies, pero verificando que la carga encerrada ahora, ¿quién es? Otra vez, la carga es sigma en este caso, la densidad siempre, ya sea rho, sigma, lambda, dependiendo si es lineal, superficial, volumétrica, en este caso es sigma por A. Esa es la carga encerrada, entonces yo la pongo aquí, sigma por A, ¿no? Y eso va a ser igual al flujo eléctrico. El flujo eléctrico es la carga encerrada entre epsilon 0, es decir, el flujo eléctrico es sigma por A entre epsilon 0, pero eso también es igual a dos veces el campo eléctrico por esa área. Resuelvo para E, paso dividiendo el área acá, y lo que me queda es que el campo eléctrico es igual a sigma entre dos veces epsilon 0.
Esa expresión, nuevamente, nos da el campo eléctrico producido, es una función, vean, nuevamente es una función de R, si así lo quieren ver, pero en las anteriores, el valor de este campo eléctrico iba cambiando, era una función de R, e iba cambiando a medida que tú le das un valor para R. En este caso, lo podemos poder interpretar como una función del campo eléctrico, como función de distancia a la que te pongas de la superficie esta infinita. Pero vean, esta es una función en donde el valor de la función es una constante. ¿Qué indica eso, muchachos? Indica lo siguiente. Indica que no importa la distancia, si la distribución de carga superficial es infinita, no importa la distancia a la que te pongas de ella. No importa nunca la distancia. El campo eléctrico es una constante. Véanlo ustedes. Es decir, tú tienes una distribución de carga, otra vez vuelvo a utilizar mi celular, y pones el punto prueba aquí y ves cuánto vale el campo eléctrico. Bueno, lo mides, lo apuntas y lo pones acá y ves cuánto mide el campo eléctrico. Y acá, y siempre es el mismo. El campo eléctrico es una constante cuando tienes una distribución de carga infinita como la que estamos presentando aquí para un plano. Esto es de llamar la atención porque, y no de llamar la atención, a mí me parecería, no se presentó posiblemente por la manera en la que estamos tomando clases, no se presentó nunca una pregunta cuando nosotros vimos cómo se movía una partícula cargada dentro de un campo eléctrico. Fíjense, les pido por favor que reflexionen respecto a esto. Cuando nosotros planteamos la ley de Coulomb, dijimos que la fuerza que una partícula cargada ejerce sobre otra era proporcional a las cargas, a la magnitud de las cargas, pero inversamente proporcional a la distancia que las separaba, ¿no? Al cuadrado. Entonces, en el terreno de la física, que es lo que más nos interesa a nosotros debíamos de pensar, oye, mira, entre más se alejen, pues menos intensa es esta fuerza, lo cual es cierto. Después dimos el paso a presentar los campos eléctricos y dijimos, bueno, hay un campo eléctrico independiente de si hay una fuerza quien lo sienta o no, ¿no? Pero ese campo eléctrico también es proporcional a la carga que lo produzca, pero inversamente proporcional a la distancia en donde midas el campo eléctrico. Y después hicimos un problema, fíjense, y nadie lo preguntó, un problema muy chistoso, no chistoso, muy interesante y bueno, en donde decíamos, una partícula se encuentra dentro de un campo eléctrico uniforme y se mueve de un lado a otro. Dígame cuál es la velocidad de esta partícula cargada aquí al final. Y nos quedamos así como sí, el campo, dijimos, ¿no? Incluso la fuerza que siente una partícula es el campo eléctrico multiplicado por la carga de la partícula. Habíamos dicho eso. Esa es la fuerza que siente una partícula. Y entonces agarrábamos el campo eléctrico multiplicado por la carga y eso lo igualábamos a la masa de la partícula por la aceleración de la partícula. Y despejábamos la aceleración y hicimos tantas cosas. Pero nunca reflexionamos acerca de que ese campo eléctrico, en verdad, era función de la distancia a la que la partícula se encontrara de la fuente de campo eléctrico. Aparentemente no tendría que haber sido tan sencillo o tan rápidamente aplicados esos problemas, porque eso era una pregunta que tendría que haber salido, repito que no salió, pero que propongo aquí. Al final, a pesar de que esa pregunta con los conceptos que teníamos hasta ese momento debió de haber surgido, de alguna forma qué bueno que no surgió, porque aquí nos damos cuenta de que en efecto hay ciertas distribuciones de carga para las cuales el valor de campo eléctrico es una constante, como lo que pasa, como lo que podía pasar en ese momento para la partícula. Este es el caso, el caso particular. Para ese caso, una partícula, piensen ustedes en un electrón, en un ion,
inmerso en un condensador de placas paralelas, por chiquito que sea. ¿Cuál es el tamaño de un electrón? ¿Cuál es el volumen de un electrón, chicos? Nada, es un punto, no tiene ni volumen. Para él es por supuesto que es infinita, ¿no? Y por supuesto que entonces el campo eléctrico puede considerarse constante. Digamos, el campo eléctrico en el cual está inmerso puede considerarse que proviene de una distribución de carga uniforme, 2D, como la que tenemos aquí, y podemos darnos cuenta de que es constante y que no depende de la distancia a la que el electrón o a la partícula esta se encuentre de la distribución de carga que está generando ese campo eléctrico. Y es uno de los resultados que nos da la ley de Gauss, que si no lo hubiéramos planteado de manera tan sencilla pero formal como lo hacemos, no nos hubiéramos dado cuenta. Pero adquirimos cosas de física, que es lo de más valor en este curso, ¿no? ¿Hay alguna duda o todo bien? Entonces, para la aplicación de esto, Sí. solamente tenemos que demostrar que es un sistema, bueno, que es un sistema simétrico y que es una fuente de carga infinita, y ya con eso lo sacamos del integral y ya. Sí, en la metodología que estamos siguiendo, sí. Si en algún momento te ponen algo que no es infinito, entonces tendrás que utilizar otra técnica, ¿no? Pero si viene algo infinito, generalmente lo que ocurre con Gauss es que engloba, por eso las ecuaciones de Maxwell, a las cuales eventualmente llegaremos, espero no tardarme tanto, son tan útiles porque si tú en un examen le puedes preguntar a alguien, escriba usted las ecuaciones de Maxwell y descríbamelas. Las ecuaciones de Maxwell es una compilación de todo el fenómeno electromagnético. Entonces, cuando tú conoces las ecuaciones de Maxwell, conoces conceptos como flujo eléctrico, como ley de Coulomb, como ley de Biot-Savart, que vamos a ir viendo más adelante. Entonces, sí, en un examen lo que te pueden preguntar es, oiga, determine cuál es el campo eléctrico producido por esta distribución de carga infinita o en este punto o tal, ¿no? Para tratar